Mi hermana me humilló en Facebook, recepcionista con ínfulas, ¡qué vergüenza! Ella no sabía que yo era fundadora de una startup tecnológica. Tras su despido, aplicó para vicepresidenta. La ironía, fui yo quien la entrevistó desde el otro lado del escritorio. Mi nombre es Isabella y tengo 31 años. Hace 3 días, mi hermana mayor publicó una foto suya sosteniendo una copa de champán en una gala de networking en el centro de Honolulu. El pie de foto decía, tan bendecida de ser VP mientras mi hermana sigue haciendo de recepcionista con ínfulas en alguna startup sin nombre. ¡Qué vergüenza! Pero todos avanzamos a nuestro propio ritmo, Gil Boss. Me etiquetó para que todos nuestros amigos mutuos y toda nuestra familia extendida pudieran ver exactamente lo que pensaba de mi vida. Lo que Valeria no sabía mientras escribía ese insulto público era que la startup sin nombre de la que se burlaba es una empresa de tecnología de la salud que fundé hace 3 años. Soy la CEO. Y lo que tampoco sabía era que 72 horas después de hacer clic en publicar, sería escoltada fuera del edificio de su propia oficina por seguridad y estaría solicitando desesperadamente un puesto ejecutivo en mi empresa. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la tarde del martes. Estaba sentada en la terraza de mi apartamento con vistas al puerto, mirando esa publicación de Facebook brillando en la pantalla de mi teléfono. Los húmedos vientos alisios soplaban desde el agua, pero me sentía helada. No escribí una respuesta. No llamé a nuestra madre para quejarme. Simplemente bloqueé la pantalla y puse el dispositivo boca abajo sobre la mesa de cristal. Aprendí hace mucho tiempo que defenderse ante la familia Mendoza es una batalla perdida. Mi hermana Valeria tiene 34 años. Ha pasado la última década construyendo una marca personal en torno a ser la persona más exitosa en cualquier habitación en la que entra. Conduce un SUV de lujo. Se queja ruidosamente de las cuotas de su club de campo, y se asegura de que todos en la cena dominical sepan exactamente cuántas personas reportan a ella. Yo elegí un camino diferente. Cuando lancé Lumina, puse mi cargo en línea como gerente de operaciones. Lo mantuve así a propósito. En mi familia, el dinero es un activo comunitario si lo tienes y un fracaso personal si no. Si mis padres supieran que mi startup acababa de cerrar una ronda de financiación de $15 millones. Mi teléfono sonaría todos los días con consejos de negocios no solicitados de mi padre y constantes solicitudes para financiar a Valeria y a su esposo Mateo. Era infinitamente más fácil dejarles pensar que contestaba teléfonos y reponía papel de impresora. Cambié mi ego por paz. Pero la verdad tiene una forma divertida de salir a la superficie. Justo después de las 8, mi teléfono vibró contra la mesa de cristal. Era un mensaje de texto de mi madre. El mensaje decía, llámame ahora. Valeria acaba de ser escoltada fuera de su vestíbulo por seguridad. Cogí el teléfono y leí las palabras 2 veces. Valeria era la hija de oro intocable. No la escoltaban fuera de edificios corporativos como a una criminal. Todavía estaba procesando el pánico de mi madre cuando una segunda notificación cayó desde la parte superior de mi pantalla. Esta era un correo electrónico de Gabriel, mi reclutador principal en Lumina. El asunto decía, candidata urgente para vicepresidenta de marketing. Abrí el correo electrónico. Gabriel escribió que una solicitante acababa de enviar su currículum a través de nuestro portal prioritario. Señaló que parecía impresionante en papel, pero quería que yo revisara el archivo porque exigía un salario base muy por encima de nuestro rango establecido. Toqué el PDF adjunto. El nombre impreso en negrita con letras negras en la parte superior de la página era Valeria Mendoza. Mi hermana acababa de perder su trabajo, y en su pánico ciego por mantener su estilo de vida adinerado, había solicitado ciegamente ser mi subordinada. Para entender la pura audacia del currículum que estaba en mi bandeja de entrada, tienes que entender cómo opera mi familia. Cerré el correo electrónico de mi reclutador y dejé que mi mente viajara a noviembre pasado. Estábamos reunidos en la terraza trasera de la casa de mis padres en Cuba. La mesa del comedor estaba puesta con cristal pesado y plata pulida con vistas a las oscuras aguas de la bahía. Mi madre, Laura, pasó 3 días orquestando la comida, pero la pieza central real de la noche era mi hermana mayor, Valeria, y su esposo, Mateo. Fueron el centro de atención desde el momento en que entraron por la puerta principal.
Mateo llevaba una camisa de lino a medida y pasó la primera hora agitando una copa de vino importado, mencionando ejecutivos con los que supuestamente jugaba al golf en el Bay Country Club. Valeria se sentó a su lado, ajustándose una nueva pulsera de tenis de diamantes, asegurándose de que la iluminación del patio captara las piedras cada vez que buscaba su vaso de agua. Yo me senté en el extremo de la mesa, comiendo mi cena en tranquila observación. Durante los 2 primeros platos, la conversación giró enteramente en torno al bono que Valeria afirmó que esperaba al final del año fiscal. Mi padre, Daniel, cortó el pavó y le sonrió. Se colgaba de cada una de sus palabras, tratando su título corporativo como un trofeo familiar. Le encantaba decir a sus amigos que su hija mayor era vicepresidenta. Validaba su propia visión del mundo donde la confianza ruidosa equivalía al éxito medible. Mientras pasaba un plato de comida por la mesa, sus ojos se posaron en mí. La calidez de su expresión se desvaneció, reemplazada por una sonrisa fina y condescendiente. Me preguntó si todavía contestaba teléfonos en ese pequeño trabajo administrativo. Antes de que pudiera formular una respuesta, Valeria se inclinó hacia adelante y colocó su mano sobre la mía, sus uñas bien cuidadas golpearon mis nudillos. Elevó su voz para asegurarse de que todos en la mesa escucharan sus siguientes palabras. Me dijo que fácilmente podría conseguirme un trabajo en su empresa. Dijo que las chicas de recepción hacían buenas horas extras y que ella podría hablar bien de mí con recursos humanos para que no tuviera que luchar tanto. Mi madre asintió con la cabeza, murmurando que era una oportunidad maravillosa y que debería agradecer a mi hermana por preocuparse por mí. Miré las caras alrededor de la mesa. Vi la satisfacción engreída irradiando de Mateo. Vi el orgullo desesperado en los ojos de mis padres. Y vi la falsa piedad que enmascaraba la aguda condescendencia en la sonrisa de mi hermana. Lo que ninguno de ellos sabía mientras estábamos sentados allí en la cálida brisa havaiana era que mi empresa Lumina acababa de asegurar $15 millones en financiación Serie B a principios de esa semana. Construimos tecnología predictiva de la salud y nuestro software analítico propietario ya se estaba integrando en 3 importantes redes hospitalarias en todas las islas. También sabía algo más. Sabía la verdad sobre la empresa para la que trabajaba Valeria. Los modelos de datos de Lumina rastreaban la logística regional de atención médica y su empresa había activado nuestras alertas de riesgo internas durante 6 meses consecutivos. Estaban perdiendo capital. Estaban incumpliendo los pagos a los proveedores. Sabía con certeza matemática que Valeria no recibiría un bono de fin de año. Sabía que su empresa se estaba reestructurando discretamente para evitar la bancarrota. Miré a Mateo agitando su vino y hablando de sus vehículos de lujo. Sabía que su estilo de vida era un castillo de naipes esperando un viento fuerte. Pero no dije ni una sola palabra. Me tragué el insulto, le agradecí la oferta y cambié de tema. Hice el papel de pacificadora silenciosa porque señalar su frágil realidad solo resultaría en un ciclo interminable de negación y discusiones. Me saqué de la memoria y me volví a concentrar en la pantalla brillante de mi portátil. La brisa marina que soplaba a través de las ventanas abiertas de mi apartamento se sintió repentinamente aguda. Abrí el archivo PDF adjunto que Gabriel me había enviado. Valeria Mendoza. El nombre ocupaba la parte superior de la página en una fuente elegante y moderna. Leí el documento línea por línea, eliminando la jerga corporativa para encontrar los datos reales. Era una obra maestra de ficción. Bajo su puesto más reciente, Valeria listó un punto que afirmaba que impulsó un crecimiento del 40% año tras año en la adquisición de usuarios. Abrí el panel de control de mercado de Lumina en mi segundo monitor. Su antiguo departamento en realidad perdió cuota de mercado durante 3 trimestres consecutivos. Su siguiente punto afirmaba que gestionaba un presupuesto de proveedores de $2 millones sin sobrecostos. Los rumores de la industria y las tendencias contables básicas indicaban que su división estaba ahogada en deudas sin resolver. Se pintó a sí misma como una visionaria innovadora que revolucionó su sector. La realidad era que había sido escoltada fuera de su edificio por seguridad hacía solo unas horas. Mi teléfono vibró en el escritorio. Era un mensaje de Gabriel. Gabriel es un cazatalentos de primer nivel que conseguí de un importante centro tecnológico en California. Posee una habilidad quirúrgica para leer entre líneas de un currículum. Su mensaje fue breve y directo.
Escribió que la línea de tiempo de esta solicitud no tenía sentido. Los ejecutivos de alto rendimiento no se marcan repentinamente como disponibles de inmediato un martes por la noche a menos que hayan sido expulsados. Me preguntó si quería que rechazara el archivo y pasara al siguiente candidato. Miré el cursor parpadeante. Durante 31 años, mi respuesta predeterminada a mi familia fue la retirada. Absorbí sus insultos. Ignoré su postura financiera. Y construí mi imperio en las sombras para proteger mi propia paz. Pero al mirar este documento fabricado, sentí un cambio profundo en mi pecho. Valeria ya no era solo un miembro de la familia tóxico que hacía comentarios sarcásticos en las cenas festivas. Era un activo de riesgo activo. Estaba intentando infiltrarse en la misma empresa que había ridiculizado en Internet. Si otra startup la contratara basándose en estas métricas sintéticas, ella malgastaría su financiación y destruiría su presupuesto de marketing. Más importante aún, no podía permitir que una persona con cero integridad entrara en la cultura que había construido meticulosamente desde cero. Pensé en la publicación de Facebook, recepcionista con ínfulas, qué vergüenza. Pensé en la pura desfachatez requerida para humillar públicamente a alguien y luego exigir ciegamente un salario ejecutivo al universo unos días después. Mi hermana operaba bajo la suposición de que el mundo simplemente aceptaría cualquier narrativa que proyectara. Creía que su ruidosa confianza siempre compensaría su falta de competencia. Puse mis manos sobre el teclado. Mantener la paz era un lujo que ya no podía permitirme. Proteger a mi familia de mi realidad solo había permitido que sus delirios se multiplicaran. Era hora de presentar a mi hermana al mundo real. Abrí la ventana de respuesta a Gabriel. Mantuve mis instrucciones concisas. Le dije que no desechara la solicitud. Le indiqué que pasara por alto la llamada de detección inicial y programara a Valeria Mendoza para una entrevista en persona este viernes por la mañana. Agregué una última frase antes de enviar. Escribí que debía reservar la sala de conferencias ejecutiva porque yo misma realizaría esta entrevista. El viernes por la mañana llegó con una espesa capa de humedad asentándose sobre el centro de Honolulu, pero el control climático dentro de la sede de Lumina mantenía el aire fresco y perfectamente quieto. Yo estaba de pie junto a las ventanas de suelo a techo en mi oficina en la esquina, mirando el pesado tráfico matutino que se arrastraba por Bishop Street. Ocupábamos los 3 pisos superiores de una torre modernizada de cristal y acero. No había un logotipo de neón masivo en el lateral del edificio. Las startups que gritan pidiendo atención suelen compensar una falta de ingresos reales. Dejamos que nuestro trabajo hable por sí mismo. El vestíbulo simplemente presentaba una placa de plata cepillada que decía Lumina Health Analytics. Era una entrada discreta para una empresa que actualmente estaba remodelando la logística médica regional. Di la espalda a la impresionante vista del puerto y me enfrenté a mi escritorio. Mi monitor secundario estaba dividido en 4 cuadrículas que mostraban las transmisiones de seguridad de circuito cerrado en vivo de nuestra planta de recepción. Eran las 9:30 de la mañana. Mi reclutador, Gabriel, había programado la entrevista de la ronda final para nuestro puesto vacante de vicepresidenta de marketing a las 10. La tensión que irradiaba mi oficina no tenía nada que ver con las prácticas corporativas de contratación estándar. Estaba esperando que mi hermana mayor cayera en una trampa que ella misma había tendido sin saberlo. Exactamente a las 9:45, las puertas del latón del ascensor se abrieron en el piso 12. Valeria salió al área de recepción. Llevaba un blazer de lana estructurado y una falda lápiz a juego. El atuendo era completamente inapropiado para el clima de la isla tropical, pero perfectamente calculado para proyectar dominancia corporativa continental. Llevaba un bolso de cuero de diseñador colgado de un antebrazo, con la barbilla en alto mientras inspeccionaba el espacio. A través de la transmisión de la cámara de alta definición, observé cómo sus ojos escaneaban la disposición minimalista. Diseñamos el vestíbulo con paredes verdes vivas y madera de coa local recuperada para crear un ambiente relajante. Pude ver el juicio inmediato registrado en su rostro. Para alguien como Valeria, que equiparaba el éxito con suelos de mármol y ostentosas muestras de riqueza, nuestra estética tranquila y orgánica probablemente parecía un espacio de coworking temporal. Marchó hacia el mostrador de recepción, dejando caer su pesado bolso de cuero sobre el impecable mostrador con un fuerte golpe. Sentada detrás de ese mostrador estaba Sofía.
Sofía se graduó entre las mejores de su clase de un prestigioso programa de ingeniería y actualmente gestionaba todo nuestro protocolo de incorporación de clientes de frontend. Operamos con un sistema rotatorio en el que cada miembro del equipo pasa una mañana al mes gestionando el mostrador principal para mantenerse conectado con el flujo diario de visitantes. Valeria no lo sabía. Echó un vistazo a la camisa de lino informal de Sofía y la clasificó instantáneamente como la persona más baja en el organigrama. Habilité la alimentación de audio para la cámara de recepción. La calidad del sonido era nítida. Valeria no ofreció un saludo. Se inclinó sobre el mostrador y anunció su nombre como si fuera una celebridad llegando a un evento con entradas agotadas. Sofía sonrió cortésmente y le pidió que se registrara en la tableta digital. Valeria suspiró profundamente, una exhalación aguda diseñada para comunicar una grave inconveniencia. Después de tocar la pantalla unas cuantas veces, Valeria pidió un vaso de agua. Sofía ofreció nuestra agua filtrada de origen local del dispensador de cristal. Valeria se burló en voz alta. De hecho, puso los ojos en blanco y preguntó si alguien en el edificio tenía la previsión de almacenar agua mineral importada para los invitados ejecutivos. Sofía mantuvo su impecable compostura profesional, se disculpó por la falta de botellas importadas y dirigió a Valeria a la sala de espera. Observé a Valeria girar y dirigirse hacia el área de asientos. No se sentó. En cambio, sacó su smartphone del bolsillo y marcó un número. Paseaba de un lado a otro frente a la pared verde, sosteniendo el teléfono a unos centímetros de su cara para poder hablar por el micrófono del altavoz. Su voz resonaba en los paneles acústicos, llegando directamente a mi oficina a través de la transmisión de seguridad. Estaba hablando con una de sus amigas del club de campo. Se jactó de que estaba haciendo un favor a una startup tecnológica desesperada que necesitaba urgentemente un líder experimentado para arreglar su desordenada marca. Soltó una risa aguda y frágil y afirmó que iba a exigir un salario base de $200.000 más acciones completas solo por cruzar sus puertas. Nos llamó un grupo de niños startup aficionados jugando a ser empresarios. Me quedé inmóvil detrás de mi escritorio, observando su despliegue de prepotencia con precisión clínica. Se sentía notablemente similar a la sensación de ver a un paciente crítico morir en un monitor de hospital. No entras en pánico. Observas los datos. Evalúas la amenaza y ejecutas el protocolo necesario para neutralizar el peligro. Durante 3 décadas, había visto a mi hermana a través de la lente del deber familiar. Había absorbido sus insultos y tolerado sus humillaciones públicas porque contraatacar se sentía demasiado agotador. Pero verla regañar a Sofía y escucharla burlarse de la empresa que construí pieza por pieza cambió fundamentalmente mi perspectiva. Ya no era una hermana menor molesta lidiando con una hermana tóxica. Era la directora ejecutiva de una empresa multimillonaria. Tenía una profunda responsabilidad de proteger a mis empleados, mis inversores y mi cultura corporativa de amenazas externas. Valeria no era solo arrogante. Era una infección sistémica. Si permitía que alguien con su falta de carácter y cero integridad se infiltrara en este edificio, destruiría activamente el ambiente colaborativo del que dependemos para tener éxito. Malgastaría fondos vitales y ahuyentaría a las mentes brillantes que trabajan bajo este techo. Miré mi escritorio. Su currículum descansaba sobre la superficie de madera pulida, impreso en cartulina gruesa. Era el mismo documento que cruzó mi bandeja de entrada el martes por la noche. Cogí un bolígrafo rojo de punta de fieltro. No sentí la ansiedad familiar que solía acompañar los conflictos familiares. Sentí una claridad fría y dura. Destapé el bolígrafo y presioné la tinta roja brillante contra el papel caro. Dibujé un círculo grueso alrededor del punto donde afirmaba un aumento del 40% en la adquisición de usuarios. Era una métrica fabricada. Dibujé una línea afilada a través de su afirmación de que gestionaba un presupuesto de proveedores de $2 millones. Sabía con certeza que su departamento anterior estaba ahogado en avisos de incumplimiento. Marqué toda la página, identificando sistemáticamente cada mentira que había inventado para asegurar un cheque que no merecía. Esto ya no era un acto de venganza personal. Era un acto de defensa corporativa. Dejé caer el bolígrafo rojo sobre el escritorio. Cogí el currículum marcado y alisó mi chaqueta de traje azul marino a medida. Pasé junto a los monitores de seguridad, dejando la transmisión de audio funcionando.
Abrí la pesada puerta de cristal de mi oficina y salí al pasillo principal. La sala de conferencias ejecutiva estaba ubicada al final del pasillo, con paneles de vidrio esmerilado que oscurecían el interior. Mi asistente me vio pasar por la zona administrativa. Me hizo un breve gesto con la cabeza, indicando que la candidata acababa de ser escoltada a la sala de entrevistas. Mis tacones se hundieron silenciosamente en la alfombra de felpa mientras me acercaba a la pesada puerta de roble. Extendí la mano y envolví mis dedos alrededor del frío pomo de metal. Tomé una última respiración, dejando atrás para siempre la personalidad sumisa de la hermana menor. Empujé la puerta para enfrentarme a la mujer que públicamente había llamado mi vida vergonzosa hacía solo 72 horas. Empujé la pesada puerta de roble y entré en la sala de conferencias ejecutiva. El espacio estaba diseñado para inspirar autoridad y exigir concentración. Una enorme mesa tallada en una sola losa de madera de monkey pot de origen local dominaba el centro de la sala. Detrás de la silla principal, un ventanal de suelo a techo ofrecía una vista sin obstáculos de la cordillera Calao y el extenso horizonte de Honolulu. La luz del sol matutina se filtraba a través de los cristales tintados, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. El control climático zumbaba con un ritmo bajo y constante, creando un santuario fresco en lo alto de las bulliciosas calles tropicales. Valeria estaba sentada a mitad de la mesa. Había elegido una silla que daba a la puerta, un movimiento clásico de poder que se enseña en los seminarios de gestión de nivel inicial, pero su ejecución era notablemente descuidada. Estaba encorvada sobre su smartphone, escribiendo rápidamente un mensaje con ambos pulgares. Su bolso de diseñador estaba arrojado descuidadamente sobre el asiento junto a ella, ocupando un espacio que no le correspondía. No se molestó en levantar la vista cuando la puerta se cerró detrás de mí. Simplemente asumió que yo era una subordinada. Creía que quienquiera que cruzara esa puerta estaba allí para servir sus necesidades. Me quedé cerca de la entrada por un largo momento. Observé a la hermana que había definido toda mi vida a través de una lente de insuficiencia. Crecer en nuestro hogar significaba navegar por una jerarquía rígida e implacable. Valeria era la ejecutante, la que traía a casa las ruidosas victorias de las que mis padres podían jactarse en las barbacoas del vecindario o en las reuniones de la iglesia. Yo era el personaje de fondo confiable. Cuando Valeria chocó su primer coche, yo fui la que trabajó turnos dobles en un café local para ayudar a cubrir la franquicia del seguro. Mis padres elogiaron su resistencia por sobrevivir a un pequeño golpe, ignorando por completo mi contribución financiera. Esa dinámica se endureció durante 30 años. Ella esperaba que el mundo le diera un micrófono y esperaba que yo me quedara en silencio en la audiencia tomando notas. Avancé. Mis tacones producían un sonido rítmico contra el borde de madera que delineaba la alfombra. El ruido finalmente rompió su concentración. Valeria bloqueó la pantalla de su teléfono y levantó la cabeza. La progresión de expresiones en su rostro se desarrolló en cámara lenta. Primero, hubo una leve molestia por haber sido interrumpida. Luego, un destello de genuina confusión nubló sus ojos. Finalmente, sus facciones se asentaron en una máscara de profunda condescendencia. Se recostó en su silla y cruzó los brazos sobre su blazer de lana, proyectando una falsa sensación de superioridad. Isabella dijo, su voz con un tono agudo y frágil. ¿Qué diablos haces aquí? No esperó una respuesta. Su cerebro construyó rápidamente una narrativa que encajaba con su visión del mundo establecida. Soltó una risa corta y despectiva. ¿Mamá te dijo que hoy tenía una entrevista? ¿Te hicieron coordinar los horarios de las reuniones para los ejecutivos? Agitó su mano en el aire, gesticulando vagamente hacia la puerta. Bueno, busca al gerente de contratación real, por favor. Tengo una parada difícil al mediodía, y no tengo tiempo para charlar con el personal de recepción hoy. Volvió a coger su teléfono, lista para despedirme por completo, y regresó a su escalada social digital. No me inmuté. No ofrecí una sonrisa nerviosa ni bajé la mirada como había hecho en innumerables cenas de acción de gracias. Seguí caminando hasta que llegué a la cabecera de la enorme mesa de Monkey Pod. Saqué la silla de cuero de respaldo alto reservada para el director ejecutivo. Me senté y coloqué su currículum impreso sobre la superficie lisa de madera justo frente a mí. Crucé las manos sobre las marcas de tinta roja que había hecho esa misma mañana.
Yo soy la gerente de contratación, Valeria, dije. Mi voz era tranquila, serena y desprovista de la estática emocional que usualmente alimentaba nuestras interacciones familiares. También soy la fundadora y directora ejecutiva de Lumina Alta Analytics. No tenemos una parada difícil al mediodía, pero tenemos mucho que discutir sobre estas métricas del tercer trimestre que afirmas haber impulsado. El silencio que cayó sobre la sala de conferencias fue profundo. Era el tipo de silencio que consume un espacio físico justo antes de un colapso estructural. Valeria se congeló. Sus dedos flotaron sin rumbo sobre la pantalla de su smartphone. Sus ojos se movieron de mi cara al traje de seda a medida que llevaba. No era un blazer barato comprado para una entrevista de trabajo rara. Era el uniforme de alguien que era dueña del edificio. Miró el reloj caro en mi muñeca. Miró la postura que mantenía, inclinándose ligeramente hacia adelante, proyectando una autoridad sin esfuerzo. La disonancia cognitiva estaba rompiendo su realidad en tiempo real. La hermana de la que se había burlado en línea. La hermana a la que acababa de llamar recepcionista con ínfulas a sus amigos del club de campo estaba sentada a la cabecera de la mesa, sosteniendo su destino profesional en sus manos. «Estás mintiendo», susurró. La arrogante personalidad corporativa se evaporó, dejando atrás una cáscara hueca de incredulidad. Mamá dijo que contestabas teléfonos. Le dijiste a papá que eras soporte de operaciones. Gestionaba las operaciones de mi propia empresa, respondí. Fundé Lumina hace 3 años. Aseguré nuestra última ronda de financiación de $15 millones la semana pasada. Elegí no compartir esa información contigo ni con nuestros padres porque prefiero trabajar sin la carga de constantes demandas financieras y alardes públicos. La sangre se le fue del rostro. El bronceado tropical que mantenía con tanto cuidado pareció desvanecerse, volviendo su piel de un enfermizo tono gris pálido. Miró el currículum que descansaba bajo mis manos. Reconoció la cartulina gruesa en la que lo había impreso. Vio los brillantes círculos rojos y las líneas tachadas que cubrían sus logros fabricados. La realidad de su situación chocó con ella de golpe. Estaba desempleada. Había sido escoltada fuera de su empresa anterior bajo una nube de grave sospecha, y la única persona que se interponía entre ella y la ruina profesional total era la hermana a la que había acosado sin piedad toda su vida. La observé procesar la trampa en la que había caído. Sabía exactamente cómo funcionaba su matrimonio. Mateo no se casó con Valeria por amor o por una sociedad mutua. Mateo se casó con una vicepresidenta. Se casó con un símbolo de estatus que podía financiar los arrendamientos de sus coches de lujo y pagar las exorbitantes cuotas de su club de golf. Su relación era una transacción construida sobre la pretensión mutua. Si ella regresaba a casa y confesaba que la habían despedido y posteriormente humillado por su hermana menor, ese matrimonio transaccional se rompería antes del atardecer. Valeria dejó caer su teléfono sobre la mesa. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. La mujer astuta y arrogante que había desfilado por mi vestíbulo hacía 10 minutos había desaparecido. En su lugar, había una persona desesperada y acorralada. Al darse cuenta de que las puertas de salida estaban cerradas, se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, abandonó por completo la fachada profesional y recurrió a la única táctica que le quedaba. Utilizó nuestro linaje como arma. Isabella, por favor, suplicó, su voz quebrándose, subiendo de tono. Tienes que darme este trabajo. No entiendes lo que está pasando. Mateo me dejará si no consigo un título de vicepresidenta para el lunes. Ya amenazó con hacer las maletas cuando me escoltó seguridad el martes. Tienes el poder de arreglar esto. Tienes que contratarme. Me miró con los ojos muy abiertos y aterrorizados, esperando que la vieja Isabella saliera a la superficie. Esperaba que la hermana que siempre arreglaba sus errores cediera bajo la presión del deber familiar. Esperaba que yo priorizara su matrimonio fallido sobre mi empresa próspera. Pero mi empresa se construyó sobre datos verificables y una integridad estricta. Y los datos sobre la mesa entre nosotras contaban una historia que ella ya no podía ocultar ni manipular. No respondí a sus lágrimas. No ofrecí las tranquilizadoras palabras de consuelo que habían definido mi papel en la familia durante 31 años.
Dejé que su súplica desesperada flotara en el aire fresco y acondicionado de la sala de conferencias. Mantuve mis manos cruzadas sobre su currículum, manteniendo la distancia clínica de un director ejecutivo evaluando un grave riesgo corporativo. Desde que tengo memoria, mis padres me enseñaron que preservar la imagen familiar era nuestra obligación moral más alta. Cuando tenía 19 años, conseguí una prestigiosa pasantía en una firma de datos médicos en San Francisco. Era una oportunidad masiva que habría requerido que me mudara durante el verano. 2 semanas antes de mi vuelo, Valeria anunció que se casaba con su primer marido, una unión breve y desastrosa que terminó 18 meses después. Mi madre me sentó en la cocina y me explicó que la familia no podía permitirse mis gastos de viaje y una lujosa boda local al mismo tiempo. Me dijo que necesitaba rechazar la pasantía porque eclipsar el momento especial de mi hermana mayor sería egoísta. Cancelé mi vuelo. Me quedé en Honolulu. Observé a Valeria exigir miles de dólares para arreglos florales mientras yo reconstruía discretamente mi red profesional desde cero. Esa fue la lección fundamental de mi infancia. Mi potencial siempre fue una moneda negociable para gastar en su comodidad. Toqué mi dedo índice contra la cartulina gruesa que descansaba sobre la mesa, volviendo mi concentración al momento presente. No le debía mi empresa. Me estás pidiendo que te contrate basándome en nuestro apellido compartido, dije. Mi voz permaneció firme, despojada de cualquier estática emocional, pero estoy sentada aquí como la gerente de contratación evaluando a una candidata para un puesto ejecutivo. Así que, revisemos tus calificaciones reales. Deslicé el currículum marcado por la lisa madera de Monkey Pod hasta que se detuvo directamente frente a ella. La tinta roja resaltaba bruscamente contra el brillante papel blanco. Bajo el segundo encabezado, afirmas un aumento del 40% en la adquisición de usuarios durante el tercer trimestre, declaré, señalando directamente el punto circular. Pero los registros públicos y los análisis básicos de la industria muestran que tu antiguo departamento perdió cuota de mercado durante 6 meses consecutivos antes de tu despido. Tus métricas de crecimiento son completamente fabricadas. Valeria miró el círculo rojo. Las lágrimas fingidas desaparecieron, reemplazadas instantáneamente por una postura defensiva y rígida. Intentó resucitar la personalidad corporativa que había manejado tan eficazmente en las cenas de acción de gracias. Levantó la barbilla y adoptó un tono condescendiente. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas a un alto nivel, Isabella, replicó. Su voz era frágil, esforzándose por proyectar autoridad. Esos números reflejan una estrategia interna propietaria. Tienen en cuenta el valor proyectado de por vida, no solo la adquisición bruta. Tú diriges una pequeña operación aquí. No comprenderías los complejos modelos de previsión que usábamos en una gran empresa. Me recosté en mi silla de cuero. La manipulación psicológica era su mecanismo de defensa predeterminado. Cada vez que la atrapaban en una mentira, simplemente acusaba al observador de carecer de la inteligencia para comprender su genio. Les había funcionado a nuestros padres durante décadas. No iba a funcionar en mi sala de juntas. Entiendo perfectamente los datos, respondí. Mi empresa construye software de análisis predictivo para sistemas de salud empresariales. Procesamos millones de puntos de datos seguros diariamente. Así que, también entiendo tu siguiente afirmación. Señalé la gruesa línea roja tachada en otra sección de su documento. Escribiste que gestionaste un presupuesto de proveedores de $2 millones sin sobrecostos. Esa es una métrica fascinante, considerando que tu empresa ha activado alertas de riesgo financiero regional durante los últimos 3 trimestres. Nuestros algoritmos rastrean los incumplimientos de la cadena de suministro en las islas. Tu división no estaba operando dentro del presupuesto. Tu división estaba activamente ahogada en deudas sin resolver. El color se le fue de la cara de nuevo. Se dio cuenta con aterradora claridad de que no estaba discutiendo con una hermana ingenua a la que se podía intimidar hasta la sumisión. Estaba sentada frente a alguien que tenía la prueba matemática de su fracaso. No te escoltaron fuera de tu edificio por seguridad debido a una simple reestructuración, continué, manteniendo mi tono analítico y preciso. Te sacaron por negligencia grave. Administraste mal fondos vitales e intentaste cubrir el déficit con informes fraudulentos. Mentiste a tu junta y ahora estás sentada en mi oficina intentando mentirme a mí. Los depredadores acorralados no se rinden con gracia.
Atacan. Cuando los hechos acorralaron a mi hermana, abandonó por completo la fachada profesional y recurrió a la cruel y viciosa crueldad personal que siempre me había mantenido a raya. Golpeó ambas manos sobre la mesa. El fuerte golpe resonó en las paredes de cristal. Se puso de pie, imponente sobre su lado de la sala de conferencias. Su rostro se contorsionó en una máscara de puro veneno sin adulterar. «¿Crees que eres tan lista?», gritó. Su voz resonó con fuerza, destrozando el tranquilo santuario del piso ejecutivo. «¿Crees que usar un traje bonito y esconderte detrás de algún título de startup te hace mejor que yo? No eres nada. Siempre has sido nada. Tuviste suerte con algún truco tecnológico y ahora quieres humillarme porque estás celosa. Siempre has estado celosa de mi vida, mi marido, mi casa, mi éxito. Eres una farsante, Isabella. Estás jugando a disfrazarte en esta oficina. Y en el momento en que el mercado cambie, lo perderás todo». No me levanté. No levanté la voz para igualar su histeria. Simplemente la observé agotar su furia. Observé a una mujer de 34 años hacer una rabieta en un entorno profesional porque el universo finalmente se había negado a validar sus delirios. Sus gritos confirmaron todos los temores operativos que tenía sobre su carácter. Poseía cero regulación emocional, cero responsabilidad y cero integridad. Contratarla habría sido un suicidio corporativo. Cuando finalmente dejó de gritar, su pecho se agitaba mientras jadeaba. Me miró fijamente, esperando el inevitable contraataque. Esperaba una pelea a gritos. Quería una pelea caótica y emocional porque el caos era un ambiente que ella sabía manipular. Le negué la satisfacción. Me levanté lentamente, recogiendo el currículum de la mesa. Me dirigí a la esquina de la sala donde una trituradora de papel de corte cruzado de alta resistencia zumbaba silenciosamente junto a un archivador. «Tienes razón en una cosa, Valeria», dije, introduciendo la cartulina gruesa en la máquina. El sonido mecánico de la trituradora masticó sus logros fabricados, convirtiendo sus mentiras en confeti sin sentido. Estoy dirigiendo una startup tecnológica, y la primera regla para dirigir una empresa exitosa es saber identificar y eliminar una mala inversión. Me volví para enfrentarla. Ella se quedó paralizada junto a la mesa, observando cómo los últimos trozos de su solicitud desaparecían en la papelera. «Esta entrevista ha terminado», declaré. Mi voz era definitiva, con la autoridad absoluta de un director ejecutivo cerrando un trato. «Puedes recoger tu bolso. Seguridad validará tu estacionamiento al salir». No esperé su respuesta. Pasé junto a ella, abrí la pesada puerta de roble y regresé a mi oficina. Sabía que el silencio que dejaba en esa sala de conferencias era solo temporal. Valeria había perdido la batalla profesional, pero aún tenía acceso a la única arena donde siempre tuvo la ventaja. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y se libraría en territorio familiar. Pasé el resto de mi tarde del viernes inmersa en una maratón de sesiones de planificación estratégica. Mi calendario estaba lleno de revisiones de implementación de productos y actualizaciones para inversores, pero una tensión silenciosa zumbaba bajo la superficie de cada reunión. Para cuando cerré la puerta de mi oficina y bajé en el ascensor al garaje, el sol ya se había puesto, pintando el cielo de Honolulu en tonos morados oscuros. El silencio dentro de mi coche se sentía profundo. Conduje por la carretera costera hacia mi casa, preparándome mentalmente para las consecuencias inevitables. Cuando rompes un patrón de 31 años de silencio sumiso, el sistema no se ajusta simplemente, sino que toma represalias. La represalia comenzó antes de que siquiera entrara en mi camino de entrada. Mi teléfono, conectado al sistema de audio del coche, comenzó a vibrar con un flujo interminable de notificaciones. La pantalla del salpicadero se iluminó, mostrando repetidamente los nombres de mis padres. El chat grupal de la familia era una ráfaga de mensajes de texto entrantes. No necesitaba leerlos para saber la narrativa que Valeria ya había construido. Durante toda mi vida, la familia Mendoza operó con un protocolo muy específico. Cada vez que Valeria reprobaba una asignatura, incumplía el toque de queda o perdía un trabajo, inmediatamente asignaba la culpa a una fuente externa. Era un programa mal redactado, un profesor parcial o un gerente celoso. La verdad era irrelevante. La velocidad de su victimización era lo único que importaba.
Aparqué mi coche y entré en mi casa, dejando caer mis llaves sobre la encimera de la cocina. Cogí mi teléfono y desbloqueé la pantalla. El volumen de mensajes era asombroso. Valeria no había mencionado un solo detalle sobre las métricas fabricadas, el comportamiento agresivo o el hecho de que la habían despedido de su empresa anterior. Había elaborado una obra maestra de manipulación emocional. Según sus mensajes de texto, había ido al centro para una entrevista estándar solo para ser emboscada por su cruel y secreta hermana. Afirmaba que yo había ocultado mi riqueza durante años específicamente para tenderle una trampa. Me acusó de humillarla intencionalmente frente a mi personal para arruinar su carrera por celos arraigados. Mi madre, Laura, fue la primera en llamar. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz no solo estaba enojada. Temblaba con el tipo específico de indignación justa que siempre reservaba para defender a su hija mayor. Isabella, no puedo creerlo, gritó en el momento en que se conectó la línea. Su tono era agudo, vibrando con acusación. Valeria está prácticamente inconsolable. Lleva 3 horas llorando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre? Deliberadamente la preparaste para que fracasara. Destruiste su confianza cuando ya está bajo tanta presión en su empresa. Ella no te dijo que perdió su trabajo, mamá, pregunté, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. La cadencia tranquila era una técnica que aprendí manejando salas de juntas de alto riesgo. Usualmente desarma un ataque frenético, pero solo alimentó la rabia de mi madre. Ella no perdió su trabajo, Isabella. Está en transición, espetó su madre, ignorando por completo la realidad. Eso no es asunto tuyo. Lo que sí es asunto tuyo es el hecho de que nos mentiste. Te sentaste en nuestra mesa del comedor y nos dejaste preocuparnos por tu pequeño puesto administrativo mientras secretamente dirigías una empresa. Hiciste el papel de víctima para hacernos parecer tontos y luego arrastraste a tu hermana al centro solo para aplastar su espíritu. Estás destrozando esta familia por tu mezquino ego. Cerré los ojos y me apoyé en la encimera de granito. El mecanismo psicológico era fascinante. Incluso cuando se le presentaba el hecho de que yo era una ejecutiva exitosa, mi madre todavía me enmarcaba como un fracaso malicioso. No era una CEO tomando una decisión de contratación racional. Era una hermana celosa que utilizaba una empresa como arma para dañar a la hija de oro. La verdad no tenía valor en este ecosistema. Antes de que pudiera formular una respuesta, mi teléfono vibró contra mi oído. Era una notificación de llamada en espera de mi padre, Daniel. Cambié la línea, preparándome para el asalto secundario. Mi padre no gritó. Usó el tono bajo y autoritario que típicamente empleaba para silenciar cualquier opinión disidente en las reuniones familiares. Necesitas arreglar esto ahora mismo, Isabella ordenó, saltándose cualquier forma de saludo. Su voz transmitía la expectativa absoluta de cumplimiento. No me importa qué tipo de juego estés jugando con esta tontería de startup. Vas a llamar a Valeria y le ofrecerás ese puesto de vicepresidenta. Le pagarás lo que vale y te disculparás por montar una escena hoy. Papá, no le voy a dar un puesto ejecutivo, respondí, manteniéndome firme. Mi voz permaneció estable, pero mis nudillos se blanquearon contra el borde de la encimera. Ella mintió en su currículum. Fabricó sus números. Es un riesgo para mi negocio. No me importan tus pequeñas métricas de negocio, Isabella, interrumpió mi padre, su tono teñido de profunda condescendencia. Esto es sobre la familia. La familia se protege. Mateo amenaza con irse porque Valeria está pasando apuros. Tienes los recursos para mantenerlos a flote, y estás eligiendo ser egoísta. Estás actuando como una niña. Deja de hacer de CEO y haz lo correcto por tu hermana. Colgó el teléfono abruptamente, dejando el tono demarcado resonando en mi oído. Me quedé sola en mi tranquila cocina, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. Durante 3 décadas, había creído que si trabajaba lo suficientemente duro, me mantenía lo suficientemente callada y evitaba causar problemas, mis padres finalmente verían mi valor. Creía que la paz se lograba a través del sacrificio. Pero los acontecimientos de las últimas horas habían desmantelado violentamente esa ilusión. Mis padres no querían una segunda hija exitosa. Querían una red de seguridad para su primogénita.
Estaban completamente dispuestos a sacrificar mi empresa, mis empleados y mi estabilidad ganada con esfuerzo para preservar un matrimonio tóxico y un estilo de vida fraudulento. Yo no era una persona para ellos. Yo era un recurso designado. La comprensión no fue deprimente. Fue profundamente liberadora. Me di cuenta de que discutir con ellos por teléfono era un ejercicio feudal. Simplemente me interrumpirían, ignorarían mis hechos y exigirían mi rendición. Si querían jugar un juego de alta tensión de lealtad familiar, necesitaba cambiar las reglas de juego. Necesitaba cambiar el campo de batalla de sus cómodas suposiciones a mi innegable realidad. Abrí el chat grupal familiar en mi teléfono. Vi la ráfaga de insultos de Valeria, los mensajes exigentes de mis padres y el pesado silencio de Mateo, quien estaba conspicuamente ausente de la conversación. No defendí mis acciones. No expliqué el currículum triturado ni las métricas fabricadas. Escribí un único mensaje calculado. Vengan a mi casa mañana a las 10 de la mañana, todos ustedes, incluyendo a Mateo. Pulsé enviar y bloqueé la pantalla. Entré en mi oficina en casa y abrí el cajón inferior de mi archivador. Metí la mano y saqué una gruesa carpeta legal. Contenía la verificación de antecedentes exhaustiva que mi equipo de seguridad había realizado sobre Valeria Mendoza en el momento en que su solicitud llegó a nuestro portal. Detallaba mucho más que un simple despido corporativo. Era una autopsia matemática de un estilo de vida construido sobre un grave engaño financiero. Coloqué el pesado archivo en mi escritorio. La campaña de desprestigio no había logrado forzar mi rendición. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y se libraría con pruebas que ya no podrían ignorar. El domingo por la mañana amaneció brillante y con un calor sofocante en todo Oahu. Los vientos alisios habían amainado, dejando el aire denso e inmóvil. Exactamente a las 9:55 de la mañana, una costosa SUV se detuvo en mi largo y sinuoso camino de entrada. Estaba detrás de las amplias puertas de cristal de mi vestíbulo, observando el vehículo navegar por los adoquines de roca volcánica importada. Mi casa está en un acantilado con vistas al Océano Pacífico. No es el modesto apartamento que mis padres todavía asumían que alquilaba en un barrio concurrido. Es una propiedad multimillonaria con una piscina infinita, ángulos modernos y vistas despejadas al agua. La compré hace 2 años bajo un fideicomiso ciego. Hoy era la primera vez que cualquier miembro de la familia Mendoza veía donde vivía realmente. Las puertas del coche se abrieron. Mi padre salió primero, vestido con su atuendo habitual de golf de fin de semana. Se detuvo y miró el techo en voladizo. Su expresión era una mezcla volátil de asombro y cálculo inmediato. Mi madre lo siguió, agarrando un bolso de diseñador que llevaba específicamente para intimidación social. Miró el cuidado paisajismo, luego la puerta principal de madera personalizada. Su postura se tensó a medida que la realidad de mi estado financiero se manifestaba físicamente frente a ella. Mateo salió del lado del conductor, desconcertado, pasándose una mano por el pelo, y luego Valeria emergió del asiento trasero. Llevaba gafas de sol oscuras y grandes, ocultando la evidencia de su supuesto llanto inconsolable, pero su mandíbula estaba tensa. Había pasado las últimas 48 horas pintándome como una recepcionista mezquina y celosa. La arquitectura que la rodeaba estaba desmantelando activamente esa narrativa incluso antes de que habláramos una palabra. Abrí la puerta y me quedé en la entrada. Llevaba una sencilla blusa de seda y pantalones de vestir, rechazando la tentación de vestirme informal para que se sintieran cómodos. No ofrecí un cálido saludo a Bayano. Simplemente me aparté y les indiqué que entraran. Pasaron junto a mí en silencio, absorbiendo la magnitud de la sala de estar de concepto abierto. Las ventanas de suelo a techo enmarcaban el interminable océano azul. Una enorme mesa de comedor personalizada estaba cerca de la cocina abierta y muebles elegantes de perfil bajo anclaban el centro de la habitación. Era un ambiente diseñado para la claridad y la transparencia absoluta. Mi madre recuperó la voz primero. Dejó caer su bolso sobre un impecable sofá blanco, probando los límites del espacio de inmediato. Así que esto es lo que has estado escondiendo, Isabella dijo, su voz aguda y acusatoria. Nos dejaste preocuparnos por tus finanzas. Nos dejaste pagar la cena en tu cumpleaños. Dejaste que tu hermana te ofreciera un trabajo mientras vivías en una mansión.
Este nivel de engaño es realmente preocupante. No reconoció el éxito requerido para ser dueña de la casa. Enmarcó mi independencia como un ataque a su autoridad parental. Mi padre se cruzó de brazos, apoyándose en la isla de la cocina, proyectando una postura de cansada decepción. «Has dejado clara tu postura», Isabella anunció, su tono despectivo. «Tienes un negocio exitoso, bien, pero usar tu posición para humillar a Valeria es inaceptable. Estamos aquí para resolver esta situación hoy. Tienes los recursos para arreglar el daño que causaste el viernes». Me quedé en el borde de la sala de estar, manteniendo una distancia física neutral. No les ofrecí café ni agua. Observé a Mateo merodeando cerca del borde de la conversación, pareciendo cada vez más incómodo. Sus ojos se movían entre su esposa y los lujosos alrededores, tratando de conciliar las realidades contradictorias. Valeria estaba ligeramente detrás de mis padres, todavía con sus gafas de sol, cruzando los brazos en un escudo defensivo. «¿Qué estamos resolviendo exactamente, papá?», pregunté, manteniendo mi voz perfectamente nivelada y desprovista de cualquier estática emocional. «Estamos resolviendo la carrera de tu hermana», replicó mi padre con fuerza. «Mateo amenaza con irse porque Valeria perdió su puesto. Se enfrentan a la ejecución hipotecaria de su casa porque dependían de esos ingresos. Vas a contratarla como tu vicepresidenta. Le pagarás un salario de 6 cifras para compensar el malestar emocional que le causaste, y te asegurarás de que sus beneficios comiencen de inmediato para que no pierdan su casa». La exigencia quedó suspendida en el aire tranquilo de la sala de estar. Era una impresionante demostración de prepotencia. No estaban pidiendo un favor. Estaban ordenando la transferencia de mis activos corporativos para subsidiar un estilo de vida fallido y un matrimonio fallido. Creían que, dado que compartíamos un apellido, mi empresa funcionaba como una extensión de su cuenta bancaria personal. Miré a Valeria. Se negó a encontrarse con mi mirada. Se escondió detrás de sus padres, dejándolos librar una batalla que ella había fabricado a través de un aluvión de mentiras. Todavía creía que podía manipular el sistema. «No voy a contratar a Valeria», declaré. Mi voz era tranquila, pero la finalidad de la frase resonó en los techos altos. El rostro de mi madre se puso de un rojo intenso y furioso. Dio un paso hacia mí, señalándome con un dedo. «Estás castigando a tu propia sangre», gritó. «Tienes suficiente dinero para rescatarla. Estás eligiendo destruir su vida por pura maldad. La familia se mantiene unida, Isabella». Me acerqué a la mesa de centro de cristal bajo en el centro de la zona de asientos. Cogí la gruesa carpeta legal que había colocado allí esa misma mañana. Estaba sujeta con un pesado clip negro que contenía 50 páginas de exhaustivas verificaciones de antecedentes financieros y profesionales. El tipo de investigación rigurosa requerida para la contratación a nivel ejecutivo en una empresa de tecnología de la salud que maneja datos sensibles. «No estoy destruyendo su vida, mamá», dije, sosteniendo el archivo en mis manos. «Estoy protegiendo a mi empresa de un riesgo grave. Si contrato a Valeria, introduzco a una persona con cero integridad en un entorno altamente seguro. Ella no solo perdió su trabajo por un simple error». Miré directamente a Mateo. Su postura cambió de incómoda a alarmada. Dio un paso adelante, sus ojos fijos en la gruesa pila de papeles. Valeria soltó un grito ahogado y se abalanzó sobre la mesa, pero me mantuve firme, colocando la carpeta con firmeza sobre la superficie de cristal. «Si Mateo realmente mira los datos de esta carpeta», continué, manteniendo mi mirada fija en mi cuñado, «va a entender por qué su empresa anterior no solo la despidió el martes. Actualmente se están preparando para presentar cargos formales». La habitación se sumergió en un silencio sofocante. Las acusaciones furiosas de mis padres se detuvieron abruptamente. Mi padre descruzó los brazos, poniéndose de pie con una expresión confusa. Mi madre bajó su dedo acusador. Mateo se quedó inmóvil, mirando el clip negro que unía los documentos. Valeria soltó un sonido que era mitad grito, mitad sollozo. Agarró el brazo de Mateo, sus dedos bien cuidados se clavaron en la manga de su camisa. «No lo leas», suplicó, su voz quebrándose de puro pánico. «Mateo, por favor, vámonos a casa. Ella está mintiendo. Ella fabricó todo esto para arruinarnos.
Su desesperación era visceral. Era el aleteo frenético de una narcisista cuya audiencia estaba a punto de presenciar el colapso de su escenario. Mateo no la miró. Lentamente, liberó su brazo de su agarre. Se inclinó y recogió la pesada carpeta. El sonido del crujido del papel grueso llenó la silenciosa sala de estar. La verdadera guerra ya no era entre mis padres y yo. Estaba a punto de detonar los cimientos del matrimonio de mi hermana. Mateo sostenía la gruesa pila de papeles en sus manos, apretando el clip negro con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron de un blanco pálido. El zumbido ambiental del aire acondicionado se sentía ensordecedor en el repentino silencio de mi sala de estar. Valeria se abalanzó de nuevo, sus manos cuidadas arañando la cubierta de cartón, tratando de arrebatarle la evidencia a su esposo. Soltó un sonido frenético y sin aliento que se asemejaba a un animal atrapado. Mateo no cedió. Cambió su peso, plantando sus pies firmemente en el suelo de madera importada, y la apartó con un movimiento brusco y rígido. Abrió la carpeta. Yo estaba cerca de la mesa de centro de cristal, observando el momento preciso en que toda una existencia cuidadosamente elaborada se desmoronaba. La primera página de la verificación de antecedentes era una copia digital de su aviso oficial de terminación de recursos humanos. Mi firma de seguridad la había adquirido durante su proceso estándar de investigación ejecutiva. Describía los parámetros exactos de su despido de su empresa anterior. No fue una reestructuración corporativa. No fue una reducción de presupuesto. El documento establecía claramente que fue despedida por grave mala conducta financiera y presentación fraudulenta de gastos. Mateo leyó el párrafo resumido en silencio. Sus ojos se movían de un lado a otro de la página, siguiendo las líneas de texto. Yo conocía los detalles específicos impresos en esa hoja de papel. Valeria había intentado cargar más de $14.000 en artículos de lujo personales a una cuenta de cliente de alto valor. Había cargado bolsos de diseñador, tratamientos de spa y la misma pulsera de tenis de diamantes que usó en nuestra cena de acción de gracias, alegando que eran regalos vitales de retención corporativa. El departamento de auditoría detectó las discrepancias hace una semana. Cargaste tus joyas a una cuenta de proveedor, susurró Mateo. Su voz era hueca, despojada de la confiada bravuconería que solía proyectar. Levantó la vista de la página, mirando a la mujer con la que se había casado. Me dijiste que ganaste esa pulsera como un bono de rendimiento. Valeria retrocedió, su pecho agitándose. Levantó las manos en un gesto conciliador, tratando de construir una defensa de la nada. Balbuceó una explicación inconexa, alegando que los auditores habían cometido un error administrativo y que su jefe había aprobado verbalmente las compras. Sus mentiras eran frenéticas, desorganizadas y transparentes. Estaba echando agua sobre un fuego de grasa. Mateo no escuchó sus excusas. Pasó a la segunda página. Esta sección contenía el informe de crédito completo requerido para cualquier persona que buscara un puesto financiero ejecutivo en mi empresa de tecnología de la salud. Mateo trabajaba en gestión de patrimonios. Construyó toda su identidad en torno a la superioridad fiscal y la prosperidad visible. Sabía leer un resumen de pasivos más rápido que cualquier otra persona en la sala. Observé cómo se le caía la mandíbula ligeramente mientras sus ojos encontraban la columna de deuda agregada. $80.000, leyó en voz alta. El número quedó suspendido en el aire, pesado y sofocante. ¿Tienes $80.000 en deuda de tarjetas de crédito rotatorias? Valeria negó con la cabeza violentamente, las lágrimas le corrían por debajo de sus gafas de sol de gran tamaño. Tenía que mantener las apariencias, Mateo lloró, su voz aguda y defensiva. Esperas que asistamos a todas las galas. Esperas que use las etiquetas correctas con tus clientes. ¿Sabes cuánto cuesta mantener la imagen que me exiges? Lo hice por nosotros. Lo hice para proteger nuestro estatus. Estaba usando su vanidad compartida como arma. Intentó hacerlo cómplice de su fraude afirmando que su masivo gasto secreto era un sacrificio hecho en su beneficio. Era una táctica clásica de desviación, trasladando la culpa del perpetrador al espectador. Pero las matemáticas de su engaño eran demasiado severas para la manipulación psicológica. Mateo pasó a la tercera página, la última y devastadora capa de la investigación.
El color se le fue completamente de la cara, dejándolo con un aspecto físicamente enfermo. El papel en su mano temblaba. Era un registro público que confirmaba gravámenes sobre la propiedad. Sacaste una segunda hipoteca sobre la casa de Cuba, afirmó. Su voz se redujo a un susurro apenas audible. La casa que compramos juntos, la escritura que compartimos. Apalancaste nuestra residencia principal sin mi firma. Mi equipo de seguridad había descubierto un documento notariado donde Valeria falsificó su firma para obtener un préstamo de alto interés, utilizando su capital para cubrir sus crecientes pagos mínimos de tarjetas de crédito. Había literalmente hipotecado su futuro para comprarse otro año de derechos de fanfarronear en las redes sociales. Había construido una ilusión de riqueza tan fina como el papel y la había financiado con fraude criminal. La habitación se sumió en un caos absoluto. Valeria se cubrió la cara, sollozando ruidosamente, suplicándole que entendiera. Mateo dejó caer la gruesa carpeta sobre la mesa de centro de cristal. El fuerte golpe sonó como un mazo golpeando un bloque. La miró con una expresión de puro horror sin adulterar. Se dio cuenta en ese singular momento de que toda su vida, su matrimonio, su hogar y su posición financiera eran una ilusión en bancarrota. Mis padres se quedaron inmóviles cerca de la isla de la cocina. Durante 31 años, Laura y Daniel adoraron en el altar del supuesto éxito de mi hermana. Midieron su propio valor parental a través de sus títulos corporativos y sus vehículos de lujo. Ver cómo esa fachada se desintegraba rompió su comprensión fundamental del mundo. Se sentaron pesadamente en los taburetes de la barra, incapaces de procesar el volumen de engaño. Pero los viejos hábitos están profundamente arraigados. Mi madre no podía manejar la realidad de una hija de oro defectuosa. En lugar de hacer que Valeria rindiera cuentas por fraude, robo y falsificación, Laura buscó instintivamente una manera de restaurar el sistema roto. Sus ojos se movieron por mi espaciosa sala de estar, observando los techos abovedados, el arte personalizado y la innegable evidencia de mis enormes recursos financieros. Encontró su nuevo objetivo. Isabella, suplicó mi madre, su tono cambiando de una acusación agresiva a una negociación desesperada. Tienes que ayudarla. Mira esta casa. Mira lo que has construido. Claramente tienes el capital líquido para hacer que esto desaparezca. Puedes pagar esa deuda de tarjeta de crédito. Puedes limpiar el gravamen hipotecario. La familia protege a la familia. Podemos arreglar esto en silencio hoy. Mi padre asintió con entusiasmo, aferrándose al salvavidas que mi madre ofrecía. Sí, Isabella insistió, inclinándose hacia adelante. Ahora eres la CEO. Escribes un cheque y dejamos atrás este asunto feo. Ella solo cometió un error, pero tú puedes salvar su matrimonio. Miré a las dos personas que me criaron. Me estaban pidiendo activamente que agotara los recursos de una empresa que construí desde cero para subsidiar a una mujer que se burló de mí en público y me mintió en la cara. Esperaban que yo recompensara su criminalidad simplemente porque compartíamos un linaje. Me acerqué a la mesa de centro y recogí la carpeta desechada. Miré directamente a los ojos de mi madre. Mi dinero pertenece a la empresa de tecnología de la salud que construí. Mientras ustedes se burlaban de mi carrera, dije, mi voz con el peso de la finalidad. Pertenece a los empleados que confían en mí y a los inversores que creen en nuestros datos. No liquidaré mis activos para financiar un comportamiento fraudulento. No le compraré un borrón y cuenta nueva. La jerarquía familiar se desmoronó en ese mismo momento en el centro de mi sala de estar. La regla tácita de que mi potencial siempre estaba subordinado a la comodidad de mi hermana fue abolida permanentemente. Había establecido un límite inquebrantable, y la onda de choque resultante silenció a mis padres por completo. No les quedaba ninguna influencia. Mateo le dio la espalda a la mujer con la que se había casado. No gritó. No lanzó insultos. Simplemente caminó hacia las enormes puertas de cristal de mi casa. Voy a llamar a un abogado de divorcios el lunes por la mañana, anunció al espacio vacío frente a él. No estés en la casa cuando regrese. Abrió la pesada puerta de madera y salió a la brillante luz del sol havaiano, dejando que la puerta se cerrara detrás de él. El sonido del motor de su coche arrancando resonó débilmente a través del cristal reforzado. Valeria soltó un lamento penetrante y se desplomó sobre el suelo de madera importada.
Cayó de rodillas, sus gafas de sol de diseñador se le cayeron de la cara, chocando contra la madera. Se abrazó el estómago, meciéndose de un lado a otro. Pero mientras observaba su colapso desde el centro de la habitación, me di cuenta de una verdad fundamental. No lloraba por remordimiento por las mentiras que había dicho o el robo que había cometido. No lamentaba el final de su matrimonio. Lloraba por el puro y sofocante pánico porque su público acababa de salir por la puerta y la actuación finalmente había terminado. Pasaron 3 semanas desde la explosiva confrontación en mi sala de estar. El conflicto se desplazó del caótico epicentro de mi residencia privada a la silenciosa e implacable corriente de la vida pública. La destrucción social rara vez ocurre con una explosión cinematográfica. En los círculos adinerados de Honolulu, ocurre a través de un borrado lento y metódico. Observé cómo se desarrollaba el desenlace desde el seguro punto de vista de mi oficina en la esquina, observando los puntos de datos del declive social de mi hermana, de la misma manera que monitoreaba las fluctuaciones del mercado. Cuando construyes toda tu identidad en torno a proyectar riqueza, el castigo más devastador es la irrelevancia repentina. La noticia del despido corporativo y el inminente divorcio se filtraron por los vestuarios del club de campo y los comités de planificación de galas benéficas. Comenzó con ausencias sutiles. Las personas que antes comentaban con entusiasmo sus jactanciosas publicaciones en Facebook de repente dejaron de devolverle las llamadas. Las invitaciones físicas a eventos exclusivos de networking y cenas en clubes de yates se agotaron por completo. Fue eliminada silenciosa y eficientemente de las 2 juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro que antes usaba para asegurar estatus e influencia local. El ecosistema social local reconoció un barco hundiéndose y cortó sus líneas en consecuencia. Mientras tanto, Lumina Ealt Analytics salió oficialmente de su fase de desarrollo sigiloso. El momento fue una obra maestra de estrategia corporativa orquestada por mi equipo de relaciones públicas. Aseguramos la cobertura de primera plana en 3 importantes revistas de negocios regionales y un reportaje sustancial en una publicación nacional de tecnología. Fui fotografiada de pie frente a los amplios ventanales de cristal de mi sede, perfilada como una fundadora visionaria, cambiando fundamentalmente el paradigma de la logística de la atención médica en todo el Pacífico. El contraste entre nuestras 2 trayectorias era marcado, innegable y altamente público. El cambio en la dinámica de poder produjo un efecto secundario predecible dentro de mi familia. Mis padres, Daniel y Laura, operaban con una métrica de valor muy simple. Adoraban al hijo que proporcionaba el mayor rendimiento social. Durante 3 décadas, esa hija fue Valeria. Pero a medida que su imperio de papel colapsaba y mi éxito verificado inundaba sus redes sociales, su lealtad migró rápidamente. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes tentativos y calculados de mi madre. La mujer que había estado en mi sala de estar gritando que yo estaba destruyendo la familia de repente me enviaba enlaces a los artículos de revistas que presentaban mi rostro. Añadió numerosos emojis de corazón y escribió mensajes sobre lo orgullosa que siempre había estado de mi tranquila determinación. Se ofreció a llevarme a una cena cara en Waikiki para celebrar mis enormes logros. Mi padre dejó largos mensajes de voz elogiando mi perspicacia empresarial, ofreciendo consejos no solicitados sobre cómo administrar mi capital recién adquirido. Ninguno de ellos mencionó a Valeria en estas comunicaciones. Ignoraron por completo a la hija cuya vida estaba actualmente en espiral hacia la ruina legal y financiera. Simplemente empacaron su amor condicional e intentaron desempacarlo en mi puerta. Vi el acercamiento por lo que era. No habían experimentado un repentino despertar moral. No habían cambiado sus valores fundamentales. Simplemente cambiaron su adoración a la hija con el mayor patrimonio neto verificable. No respondí a los mensajes de texto. No devolví los mensajes de voz. Mantuve una distancia educada e inquebrantable. Instruí a mi equipo administrativo para que enviara un modesto arreglo floral a su casa con una nota genérica de agradecimiento corporativo. Era el tipo exacto de cortesía profesional estéril que envías a un cliente de nivel medio. Me negué a dejar que reescribieran la historia de mi infancia simplemente porque de repente era rentable. Me di cuenta de que mantener mi paz requería activamente mantener a las personas tóxicas fuera de mi radio de operación, independientemente de su relación biológica. Mi enfoque permaneció enteramente dedicado a escalar mi empresa.
Organizamos una gran fiesta de lanzamiento para celebrar el cierre de nuestra financiación Serie B y el lanzamiento público de nuestro nuevo software de logística. El evento estaba programado para un viernes por la tarde en un exclusivo lugar en la azotea con vistas al puerto de barcos de Alabay. Invitamos a nuestros principales inversores, socios médicos clave, destacados periodistas de tecnología y las principales figuras políticas del sector de la atención médica local. Fue el evento de networking más crítico en la corta historia de Lumina. La mañana del jueves antes del lanzamiento, estaba sentada en mi enorme escritorio de Monkey Pod, revisando los detalles finales del catering. El aire acondicionado zumbaba silenciosamente, creando un ambiente perfectamente controlado. Mi asistente, Diego, golpeó 2 veces la pesada puerta de cristal antes de entrar en la oficina. Llevaba una tableta digital y una expresión de profunda preocupación. Diego es un profesional meticuloso que maneja la gestión de crisis con notable eficiencia. Si parecía preocupado, una amenaza legítima había traspasado nuestro perímetro. Caminó hacia mi escritorio y dejó la tableta, deslizándola por la madera pulida. La pantalla mostraba la lista maestra de invitados para la fiesta de lanzamiento del viernes por la noche. Tenemos una alerta de seguridad en el recuento final, dijo Diego. Su voz era baja, a juego con la gravedad de la situación. El lugar requiere que todos los proveedores registren a su personal para las credenciales de acceso al edificio. Una empresa floral local presentó su lista final de personal hace 10 minutos. Miré la tableta. La lista detallaba los nombres de los conductores de reparto y los especialistas en arreglos programados para llegar al lugar mañana por la noche. A mitad de la columna, un nombre específico estaba resaltado en amarillo brillante por nuestro software de detección de antecedentes automatizado. Valeria Mendoza. Miré la pantalla analizando los datos. Mi hermana no tenía experiencia en diseño floral. No tenía conexión con este proveedor específico. Era una credencial fabricada. Ella había buscado activamente la empresa contratada para nuestro evento y probablemente convenció a un gerente de bajo nivel para que agregara su nombre a la lista solo para saltarse el estricto perímetro de seguridad en el lugar de la azotea. Ella no está en la lista de inversores aprobados, continuó Diego, observando cuidadosamente mi reacción. Ella no es prensa. Saltó el protocolo estándar de RSVP escondiéndose dentro de un manifiesto de proveedor. ¿Quieres que instruya al equipo de seguridad del edificio para que revoque la credencial y la bloquee en los bancos de ascensores de la planta baja? Me recosté en mi silla de cuero, procesando las implicaciones. Valeria había perdido su matrimonio, su hogar y su posición social cuidadosamente construida en un lapso de 21 días. La sociedad que ella desesperadamente quería gobernar la había rechazado por completo. No le quedaba nada que perder. Pero, lo que es más importante, había perdido a su público. Los narcisistas no pueden sobrevivir sin un escenario. Y yo estaba actualmente de pie en el escenario más grande de la ciudad. No se estaba colando en este evento para robar una copa de champán o para observar tranquilamente mi éxito. Venía a orquestar un espectáculo público catastrófico. Tenía la intención de secuestrar mi fiesta de lanzamiento y gritar su narrativa de víctima en los micrófonos de los periodistas tecnológicos que estaban allí para cubrir mi empresa. Quería arrastrarme al barro porque ya no podía alcanzar el cielo. Miré a Diego. Estaba listo para ejecutar el protocolo defensivo y cerrar el edificio. Pero me di cuenta de que prohibirle la entrada solo retrasaría lo inevitable. Encontraría otra forma de interrumpir mis operaciones. Me emboscaría en el estacionamiento o aparecería gritando en el vestíbulo del edificio de mi oficina. Una infección sistémica requiere una cura pública decisiva. No, dije, manteniendo mi tono uniforme y analítico. No revoques la credencial. Diego parpadeó, claramente sorprendido por la directriz. ¿La quieres dentro del recinto? Toqué la pantalla de la tableta, reconociendo el nombre resaltado. Déjenla pasar por el ascensor de servicio. Alerten al equipo de seguridad privada que trabaja en el piso principal, pero intrúyanlos para que no la intercepten a menos que se vuelva físicamente violenta. Dejen que entre al salón principal. Diego asintió, recogiendo una tableta. No cuestionó la estrategia. Simplemente reconoció el tono de una directora ejecutiva tendiendo una trampa. Volví mi silla hacia la impresionante vista del puerto.
Mi hermana se estaba preparando para un último acto desesperado de sabotaje, pero estaba entrando en un campo de batalla que yo controlaba por completo. La fiesta de lanzamiento del viernes por la noche tuvo lugar en la terraza del ático de un hotel de lujo con vistas al horizonte de Waikiki. La transición del crepúsculo al anochecer pintó el horizonte en brillantes tonos de naranja y púrpura oscuro. La luz ambiental de los accesorios ocultos iluminaba los elegantes arreglos de asientos modulares y la moderna barra abierta. Un sutil ritmo electrónico sonaba a través del sistema de sonido oculto, estableciendo un ritmo sofisticado para la noche. La terraza estaba llena de la demografía exacta requerida para consolidar un imperio tecnológico. Prominentes capitalistas de riesgo se mezclaban con administradores de hospitales regionales. Influyentes periodistas de tecnología rodeaban el perímetro, sosteniendo grabadoras digitales y analizando la multitud. Navegué por el espacio con facilidad, sosteniendo una copa de agua con gas. Llevaba un elegante vestido de noche azul medianoche que proyectaba una autoridad tranquila. Pasé años escuchando a mi familia insistir en que carecía del carisma natural necesario para liderar. Afirmaban que estaba destinada a apoyar a otros. Sin embargo, aquí estaba yo, orquestando una sala llena de los ejecutivos más poderosos de la isla, guiando conversaciones y asegurando asociaciones vitales. Estaba inmersa en una profunda discusión sobre análisis predictivos con el jefe de cirugía de una importante red médica de Honolulu. Hizo preguntas incisivas sobre nuestros protocolos de cifrado de datos. Le respondí con detalles técnicos precisos, observando cómo su escepticismo inicial se convertía en un respeto profesional genuino. Este era mi elemento. No necesitaba levantar la voz ni jactarme de mis logros para llamar la atención. El trabajo hablaba por sí mismo. Mientras el cirujano se inclinaba para preguntar sobre los plazos de integración, un sonido agudo y discordante destrozó la atmósfera cuidadosamente preparada. Fue el distintivo estruendo de cristales rotos que resonó desde el otro lado de la terraza, cerca de los ascensores de servicio. El sofisticado zumbido de la red se fracturó de inmediato. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas se volvieron hacia la fuente del ruido. Las pesadas puertas metálicas del pasillo de servicio estaban abiertas. Un carrito de catering estaba torcido contra la pared, rodeado de los brillantes restos de copas de champán rotas. De pie en el centro de los escombros estaba mi hermana mayor. Valeria había logrado infiltrarse en el edificio usando la credencial de proveedor falsa, pero su llegada fue todo menos sigilosa. La mujer que estaba junto a los ascensores se parecía muy poco a la pulcra vicepresidenta corporativa que había dominado la mesa del comedor de mis padres unos meses antes. Su apariencia anunciaba una historia de rápido y profundo deterioro. Llevaba un pesado vestido de diseñador de lentejuelas. Reconocí la prenda. La había usado en una gala benéfica de alto perfil hacía 3 años, cuando sus límites de crédito aún eran un secreto bien guardado. Esta noche, la tela parecía tensa y gravemente fuera de lugar contra la estética moderna y minimalista de mi evento de lanzamiento. Su cabello, usualmente impecable, caía en mechones erráticos y enredados alrededor de sus hombros. Su maquillaje estaba aplicado con una mano pesada e irregular. Se balanceaba ligeramente sobre sus tacones altos, compensando la falta de equilibrio. El olor penetrante a alcohol destilado irradiaba desde su posición, incluso a varios metros de distancia. No estaba allí para negociar. Estaba operando por puro instinto volátil, impulsada por el pánico y el licor. Valeria escaneó la concurrida azotea, sus ojos se movían rápidamente más allá de los inversores desconcertados y los periodistas curiosos. Estaba buscando su objetivo. Cuando su mirada finalmente se posó en mí, su expresión se torció en una mueca de triunfo desesperado. Había encontrado su escenario. Comenzó a marchar por la terraza, sus tacones chasqueaban erráticamente contra las baldosas de piedra pulida. Empujó a un distinguido inversor del sector de la salud, derramando su bebida sobre la chaqueta de su traje sin ofrecer una sola palabra de disculpa. Era un huracán localizado, arrasando un ambiente altamente calibrado. El equipo de seguridad privada apostado alrededor del perímetro reaccionó al instante. 2 hombres de traje oscuro salieron de las sombras, moviéndose para interceptarla antes de que pudiera llegar al centro de la fiesta. La flanquearon, levantando las manos para ejecutar una extracción física estándar. Esta era la secuencia exacta de eventos para la que mi asistente Diego se había preparado.
El protocolo dicta la eliminación rápida y silenciosa de la amenaza para preservar la integridad del evento corporativo. Una escena pública es la pesadilla para cualquier fundador de una startup que intenta proyectar estabilidad a la prensa. Vi a los guardias de seguridad acercándose a ella. También vi las luces intermitentes de los smartphones mientras varios asistentes comenzaban a grabar el caos que se desarrollaba. Si mis hombres sacaban a mi hermana del recinto, pataleando y gritando, el vídeo resultante dominaría el ciclo de noticias local. Alimentaría una narrativa de una CEO despiadada que descarta a su hermana inestable. Valeria quería una lucha caótica. Necesitaba una confrontación física para validar su victimización. Me negué a darle ese guión. Capté la mirada del director de seguridad principal que estaba cerca de la barra. Le hice un solo y enérgico asentimiento y levanté mi mano izquierda, manteniendo la palma plana en el aire. Fue una orden silenciosa e inconfundible. ¡Quietos! Los guardias se detuvieron, intercambiando una breve mirada confusa antes de retroceder a las sombras, permitiendo que la intrusa continuara. La multitud se abrió como el agua, formando un amplio círculo alrededor de mi posición. El cirujano con el que había estado hablando dio un paso discreto hacia atrás, sintiendo la inminente detonación. Me mantuve firme, permaneciendo perfectamente inmóvil. No me crucé de brazos ni mostré ningún lenguaje corporal defensivo. Simplemente esperé. Valeria llegó al borde del círculo y se detuvo a 1 metro de mí. Respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba en espasmos erráticos. El contraste entre nosotras era visual y visceral. Yo representaba el orden, la calma y el éxito verificable. Ella representaba el caótico colapso de una vida construida sobre cimientos fraudulentos. Me señaló con un dedo tembloroso y bien cuidado directamente a la cara. ¿Crees que ganaste?, gritó. Su voz era áspera y estridente, raspando contra la elegante acústica de la azotea. El volumen era ensordecedor. Cada persona en la terraza dejó de respirar. ¿Crees que puedes simplemente desecharme y hacer una fiesta para celebrar? No le respondí. Mi silencio solo la enfureció aún más. Giró torpemente, dirigiéndose a la multitud circundante de periodistas y capitalistas de riesgo. Gesticuló salvajemente, intentando poner a la audiencia en mi contra. «Es un monstruo», gritó Valeria, extendiendo el brazo hacia los silenciosos espectadores. «Mírenla ahí de pie bebiendo champán. Dejó a su propia familia pudrirse. Me robó mi carrera. Y obligó a mi marido a abandonarme. Se esconde detrás de esta falsa empresa. Pero no es más que una niña pequeña celosa y cruel. Díselo, Isabella. Díseles cómo arruinaste mi vida para comprar esta azotea». Sus palabras quedaron suspendidas sobre la terraza. Tóxicas y desesperadas. Esperó a que yo me quebrara. Quería que yo levantara la voz para defender mi honor, para enfrascarme en las pequeñas peleas a gritos que habían definido nuestros años de adolescencia. En su mente, todavía estábamos en el pasillo de nuestra infancia, discutiendo por ropa prestada. No podía comprender que la dinámica había cambiado permanentemente. Ya no era una participante en su drama fabricado. Era la arquitecta de la sala en la que ella estaba parada. No levanté la voz. Di un paso deliberado hacia adelante, invadiendo su espacio físico. La proximidad la obligó a dejar de agitar los brazos y mirarme directamente a los ojos. Me acerqué, asegurándome de que mi postura permaneciera relajada y tranquila. Bajé la voz, con una cadencia de aterradora serenidad. Los micrófonos sostenidos por los periodistas al borde del círculo captaron la frecuencia perfectamente, pero la intimidad del tono hacía que sonara como un secreto. «No te dejé pudrirte, Valeria», dije, midiendo cada sílaba. Mis palabras eran agudas y frías, cortando el húmedo aire tropical. Simplemente dejé de ser el público de tu actuación. El silencio que siguió a mi declaración fue más pesado que el aire húmedo que se posaba sobre el horizonte de Waikiki. Estaba a unos centímetros de mi hermana, observando la secuencia específica de fracaso psicológico que se reflejaba en sus facciones. Ella esperaba que yo gritara. Quería que yo levantara la voz y me enzarzara en una pelea pública desordenada porque una pelea implica una relación de iguales. Una pelea significaba que ella todavía importaba. Pero mi entrega tranquila y mesurada no ofreció fricción.
No proporcionó ninguna palanca emocional a la que ella pudiera agarrarse. Su boca se abrió y se cerró, pero ningún sonido se materializó. El impulso impulsado por el alcohol que la había llevado a cruzar la azotea se evaporó repentinamente, dejándola varada en un pesado vestido de lentejuelas bajo la mirada escrutadora de los ejecutivos más influyentes de la isla. La recompensa inesperada de su dramática infiltración no llegó en forma de una pelea a gritos entre hermanas. Llegó de una fuente externa que llenó el vacío. Un destacado periodista tecnológico de una importante publicación continental se adelantó desde el borde del círculo circundante. Llevaba una chaqueta de lino a medida y sostenía un dispositivo de grabación digital en su mano derecha. Había pasado la hora anterior entrevistando a mis principales desarrolladores y analizando el potencial de mercado de nuestro nuevo software de logística de salud. Vio la interrupción no como una tragedia familiar, sino como una variable curiosa en un entorno corporativo. Disculpe, dijo, su tono educado pero con una aguda curiosidad periodística. Dirigió su atención enteramente hacia la mujer que se balanceaba en el centro de los escombros. Estoy escribiendo un reportaje sobre el equipo de liderazgo ejecutivo que dirige esta empresa. ¿Podría decir su nombre y aclarar su cargo corporativo actual para el registro? Era una pregunta sencilla y estándar de networking. En cualquier otro contexto, Valeria se habría lanzado con entusiasmo a un monólogo ensayado sobre su dominio corporativo y sus vitales conexiones industriales. Pero de pie en mi azotea, rodeada de riqueza legítima y logros verificables, esa pregunta estándar se convirtió en un arma letal. Exigía la única moneda que ella ya no poseía. Necesitaba un título para justificar su presencia en esa sala. No tenía título. No tenía una empresa detrás de la que esconderse. Su marido había solicitado el divorcio. Su casa se enfrentaba a la ejecución hipotecaria. Y sus socios del club de campo habían cortado todo contacto. Despojada de su estatus fabricado, era simplemente una invitada no deseada con un vestido anticuado, oliendo a licor barato y a cristales rotos. Valeria se quedó paralizada. Sus ojos se movieron salvajemente, buscando en los rostros de los capitalistas de riesgo y los administradores de hospitales, esperando encontrar una sola expresión de simpatía. No encontró más que una observación fría y distante. Para estas personas, no era una víctima. Era una incómoda molestia que retrasaba su noche. La comprensión la golpeó con fuerza física. En este ambiente, ella no era nadie. No poseía ninguna influencia. No dejé que el incómodo silencio se extendiera más. Giré la cabeza hacia el periodista, ofreciendo una sonrisa educada y despectiva. Hablé con la cadencia tranquila y pulcra de una fundadora que aborda un pequeño error logístico. Ella es Valeria, expliqué, gesticulando suavemente hacia la mujer inmóvil a mi lado. Se entrevistó para un puesto de marketing hace unas semanas. Desafortunadamente, sus calificaciones no se alinearon con nuestros estándares internos de integridad financiera, por lo que decidimos avanzar con otros candidatos. Parece que le cuesta procesar el rechazo. No la llamé mi hermana. No mencioné nuestra infancia compartida ni las décadas de manipulación psicológica que sufría a sus manos. Reduje toda su existencia a una solicitante rechazada que no pasó una verificación de antecedentes. Fue la verdad más quirúrgica e innegable que pude ofrecer. La reacción de la multitud fue instantánea y devastadora. En el momento en que la enmarqué como una ex candidata descontenta, la intriga desapareció. Los periodistas bajaron sus dispositivos de grabación. Los capitalistas de riesgo dejaron escapar murmullos de comprensión, moviendo la cabeza ante la muestra poco profesional. La atención colectiva de la sala simplemente se apartó de ella. Los asistentes reanudaron sus conversaciones anteriores, levantando sus copas y volviendo a sus círculos de networking. Ya no era una amenaza. Era una bebida derramada. Era una molestia menor que el personal de la anfitriona limpiaría rápidamente. Miré al director de seguridad principal, esperando pacientemente cerca del borde de la terraza. Le hice un breve asentimiento. Los dos hombres de traje oscuro se adelantaron de inmediato, tomando posiciones a ambos lados de mi hermana. No la agarraron agresivamente ni iniciaron una lucha física. Simplemente la guiaron por los codos, moviéndose con fluidez y eficiencia profesional. Señora, es hora de irse, dijo uno de los guardias, con voz baja y firme.
Ella no luchó contra ellos. El puro peso de su irrelevancia social aplastó cualquier resistencia restante. Las lágrimas se derramaron por sus pestañas, arruinando su pesado maquillaje, pero no emitió ningún sonido. Permitió que el equipo de seguridad la escoltara por las baldosas de piedra, alejándola de las luces y la música. Observé su figura que se retiraba hasta que las pesadas puertas metálicas del ascensor de servicio se cerraron, cortando permanentemente su conexión con mi mundo. No miré hacia las puertas cerradas. Me di la vuelta y me uní al círculo de inversores. Un socio principal de una importante firma de capital de riesgo ofreció una sonrisa comprensiva y felicitó mi capacidad para manejar la fricción corporativa sin sudar. Le di las gracias, haciendo chocar mi copa con la suya antes de mirar mi reloj. Era hora del discurso principal. Caminé hacia el frente de la terraza, subiendo a la plataforma baja de madera donde el micrófono esperaba. El murmullo cesó naturalmente mientras miraba los rostros de mis partidarios, mis empleados y mis socios. Pronuncié un discurso de 15 minutos detallando el futuro de la logística médica predictiva. Hablé sobre la necesidad de construir sistemas seguros, identificar vulnerabilidades tempranamente y eliminar ineficiencias para proteger el núcleo vital de una operación. La audiencia aplaudió con entusiasmo, sin saber que mi estrategia corporativa era también una descripción literal de mi supervivencia personal. A la mañana siguiente, llegué a la sede de Lumina mucho antes que el resto de mi personal administrativo. El edificio estaba en silencio, lleno solo con el suave zumbido de los sistemas de control climático. Entré en mi oficina de la esquina y me quedé junto a las ventanas de suelo a techo, sosteniendo una taza de café negro. El sol apenas comenzaba a salir sobre el borde del cráter Diamond's Head, proyectando brillantes rayas de oro y rosa sobre la ciudad que despertaba. Miré hacia las calles de abajo, observando cómo el tráfico matutino comenzaba a fluir. Mi teléfono estaba sobre mi enorme escritorio de MonkeyPod. Estaba en silencio. Le había indicado a mi equipo legal que enviara una orden formal de cese y desista a mis padres y a mi hermana, prohibiéndoles explícitamente que me contactaran o se acercaran a mis propiedades corporativas. El ciclo interminable de manipulación, demandas financieras y culpa fabricada había terminado oficialmente. Durante 31 años, creí que mi valor estaba ligado a mi capacidad para soportar la incomodidad. Pensé que ser una buena hija significaba sacrificar mi propio potencial para mantener una imagen familiar fraudulenta. Les permití que llamaran vergonzosa mi vida porque pensé que ocultar mi éxito era la única forma de mantener la paz. Pero de pie en el tranquilo santuario de la empresa que construí, finalmente comprendí la profunda diferencia entre sumisión y tranquilidad. No puedes negociar con personas que ven tus límites como un ataque personal. No puedes curar una infección invitándola a cenar y esperando que cambie su naturaleza. La verdadera paz nunca se encuentra en mantener cómodas a las personas tóxicas. La verdadera paz llega en el momento exacto en que te das cuenta de que tienes las llaves de tu propia vida y finalmente decides cerrar la pesada puerta detrás de ellas. Tomé un sorbo de mi café, observando cómo el sol iluminaba el horizonte. Me di la vuelta, aparté mi silla y me puse a trabajar. Hoy me siento en mi escritorio de MonkeyPod, varios meses después de aquella fiesta de lanzamiento en la azotea, y la tranquilidad en mi vida ya no es una carga. Es una base estructural expansiva. Lumina Ealt Analytics sigue expandiéndose por el Pacífico y el peso pesado y sofocante de mi familia se ha ido para siempre. Mirando hacia atrás, a los escombros de la carrera fabricada de mi hermana y la lealtad condicional de mis padres, reconozco 5 lecciones distintas que reconfiguraron fundamentalmente mi comprensión del comportamiento humano. La primera lección que aprendí es que mantener la paz a expensas de tu propia dignidad no es realmente paz en absoluto. Es simplemente un plan de pago a largo plazo para la comodidad de otra persona. Durante 31 años, financié su delirio compartido con mi silencio, creyendo que mi sumisión era un acto de amor. Fue solo un acto de autotraición. La segunda verdad que descubrí es que la relación biológica no es un contrato legal vinculante para la explotación financiera o emocional. Mis padres exigieron que sacrificara mi empresa, mis empleados y mi integridad para salvar un matrimonio fraudulento simplemente porque compartíamos un apellido. Aprendí que se te permite alejarte de las personas que solo valoran tu existencia basándose en lo que pueden extraer de tu cuenta bancaria. La tercera lección se materializó en el momento exacto en que mi hermana se paró en esa terraza de Waikiki rodeada de inversores. Me di cuenta de que las personas manipuladoras no temen el fracaso.
Temen la profunda irrelevancia. Cuando dejas de luchar contra ellas y simplemente eliminas a su público, su poder percibido se evapora instantáneamente. No la derroté involucrándome en una ruidosa pelea pública. La derroté al convertirla en una pequeña inconveniencia profesional. Mi cuarta conclusión se centra en la mecánica de la manipulación psicológica. Los miembros tóxicos de la familia prosperan en las sombras de la manipulación emocional, donde pueden distorsionar narrativas y depender de tu autoduda internalizada. La única cura funcional para ese ambiente tóxico son los datos verificables. Cuando coloqué una verificación de antecedentes exhaustiva y métricas financieras trituradas en la mesa de la sala de conferencias, la manipulación emocional murió. Los hechos objetivos no pueden ser manipulados psicológicamente. La quinta y última lección es la que guardo más cerca de mi pecho cada mañana. Tu potencial no es una moneda negociable destinada a ser gastada para subsidiar el frágil ego de otra persona. Oculté mi éxito ejecutivo durante años porque pensé que brillar demasiado lastimaría a mi hermana. Aprendí de la manera difícil que encogerte para hacer que las personas tóxicas se sientan grandes solo garantiza que ambos vivan en la oscuridad. Hoy, mi vida opera bajo la brillante luz del sol havaiano, impulsada por la realidad de mi propio arduo trabajo. Si estás sentado en la oscuridad ahora mismo, atenuando tu propia luz para mantener a tu familia cómoda, quiero que sepas que posees la autoridad para caminar hacia la salida. No le debes tu destrucción a nadie. Mi nombre es Isabella y mi cargo es directora ejecutiva.